Baja California, México, en compañía del pastor Osvaldo Arias desde Cali, Colombia. Veamos si el pastor Osvaldo se encuentra aquí en la emisión en vivo de esta su radio integral, transmitiendo el mensaje del Evangelio. Pastor Osvaldo, hágase presente como el genio de la lámpara de Aladino. Vamos a ver. Mene, mene, tekel, uparsin. Aquí veo al pastor Osvaldo. Vamos a ver. Bien, pastor Osvaldo, estoy esperando su manifestación. Adelante, acá en la emisión en vivo le doy el cambio en sello. Aquí tenemos ya al pastor Osvaldo. Bueno, un saludo. Mene, tekel, uparsin. Pero Bien, aquí estamos. Ahí está la magia de las palabras cabalísticas. ¿Me escucha, pastor? ¿Me escucha a través de sello, pastor? Aquí, a ver, Pastor Gamaliel, aquí un poco de lucha entra y sale, pero vamos a intentarlo a ver cómo estamos. Cambio. Ahí estamos ya, pastor. Está llegando la gente. Tenemos a Adriana la Bonita, Jorge Olea, Rogelio Martínez, que acaban de arribar a la emisión en vivo. Un saludo para todos ustedes. Pastor Osvaldo, estoy estrenando nuevo look, siguiendo su ejemplo. Puse mis libros atrás para dar un aire que soy una persona intelectual y se mira bonita, pastor. Así que mire, aquí tengo mi vasito de café y los saludo cordial, abrazo fraternal. Adelante, pastor, con el recorrido de Eclesiastés. Cambio. Bueno, pastor y todos mis hermanos, estamos viendo el valor de la sabiduría en todas sus aplicaciones. Ya vimos sobre el valor que tiene la sabiduría. Hoy vamos a ver la aceptación de la autoridad. Toda persona que es sabia acepta que hay una autoridad, acepta que hay alguien a quien obedecer. Así que esta porción, capítulo 8, versículo 1 al 9, nos va a llevar a entender que uno es sabio, que somos sabios cuando obedecemos. 8, 1 al 9, pastor, cambio. Y dice mi arcaica Reina Valera, libro Eclesiastés 8, de 1 al 9. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre hará relucir su rostro y mudaráse la tosquedad de su semblante. Yo te aviso que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de delante de él, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quisiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá, qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el tiempo y el juicio conoce el corazón del sabio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, mas el trabajo del hombre es grande sobre él, porque no sabe lo que ha de ser. Y él cuando haya de ser, voy a leer otra vez el verso 7, pastor, porque no sabe lo que ha de ser. Y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Varios puntos interesantes, pastor. Escuchamos su comentario. Cambio. Bueno, le voy a leer aquí en la NTV y en Dios habla hoy porque la TLA en su paráfrasis varios versículos que no copió, que no tradujo. En la NTV dice, qué maravilloso es qué maravilloso es ser sabio.
poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. Obedece al rey porque lo juraste ante Dios. No trates de evadir cumplir con tu deber, ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. Sus órdenes tienen el respaldo de su gran poder. Nadie puede oponerse ni cuestionarlas. Quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa batalla oscura. Y al enfrentarse a la muerte, la maldad no rescata al malvado. He reflexionado mucho acerca de todo lo que ocurre bajo el sol, donde las personas tienen poder para herirse unas a otras. Pastor, yo creo que aquí el rey está refiriendo a Dios. No creo que sea a él mismo. Y cuando uno mira aquí el versículo 2, obedece al rey porque lo juraste ante Dios. Y el último versículo, que se lo voy a leer, el 2 y el último, el 9, en la Dios ha hablado y dice, cumple las órdenes del rey, pues así lo has jurado ante Dios. Y el último versículo dice, todo esto he visto al entregarme de lleno a conocer lo que se hace en este mundo y el poder que el hombre tiene de hacer daño a sus semejantes. Bueno, pastor, echémosle un repasito a algo que es general. Permítame aquí saludar a Jorge Olea, Guillermo Martín, nuestro fiel discípulo, al pastor Alonso Franco Valderrama desde el sur del país, Patricia C. Torres y Amparo Jiménez. Bueno, partamos de lo siguiente. La Biblia contiene la ley y la ley está dividida en la ley que rige nuestra relación con Dios. Llamémosle la ley espiritual. No tomar el nombre de Dios en vano sigue siendo vigente y todo lo que tiene que ver con Dios. Luego está la ley moral, que también está vigente. Esa ley moral, no adulterar, no robar, no matar, que es lo que rige la relación del hombre para con el hombre. La ley civil también está vigente, donde dice no corran los linderos y todas aquellas relaciones. La ley ceremonial ya se cumplió en el Señor Jesucristo, así que nosotros estamos obligados a cumplir 3 clases de leyes, no como los judaizantes que nos quieren llevar a que cumplamos la ceremonial y desobedezcamos las otras leyes. No, no, no. La ley espiritual, la ley moral y la ley civil hay que cumplirlas. Esto nos está diciendo, si usted es sabio, tendrá que aceptar que hay autoridad, tendrá que aceptar que usted tiene a alguien que lo va a mandar y es mejor que cumpla porque usted se comprometió, porque usted juró, porque tiene que hacerlo. Cambio. Sí, se tarda un poquito la señal en salir de sello, pero no sé si lo pisé, pastor, pero es importante esta parte. Guarda el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No podemos, pastor, retraernos de la autoridad gubernamental. Digo, por mala que sea en nuestro país o en el suyo, pero vivimos en un cuadro de autoridad. El anarquista está completamente equivocado. Y claro que los gobernantes van a dar cuenta de lo que hacen con el pueblo y yo estoy en mi deber de respetarlos, pastor, porque son hombres puestos por Dios, las autoridades. Es un tema muy, muy importante y básico. Y cuando yo veo que hay gente que
que no está de acuerdo en sujetarse, pues yo sé que eso es para mal, es para muerte, es rebelión. Eh, Sabemos que no podemos justificar algunas de las cosas que hacen los gobernantes, pero ellos van a dar cuenta a Dios. Y claro que hay mecanismos establecidos en nuestra misma Constitución para reclamar o oponernos como pueblo por las vías legales, ¿no? El mismo rey se compromete, o en este caso no son reyes, pues, pero son servidores públicos, levanta su mano derecha y en augusta asamblea dice: me comprometo a hacer valer la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y si no, que el pueblo me lo demande. Bueno, aténgase entonces a las demandas y a las manifestaciones, pero siempre todo con respeto, ¿no, pastor? Aceptando el sistema, cambio. Sí, es bien interesante, por ejemplo, que alguna gente toma la misma Biblia para escudarse y no obedecer las leyes que rigen un país. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 13 de la carta a los Romanos, y también el apóstol Pedro, habla del sometimiento a las autoridades. Si uno es sabio, si no quiere problemas, cumpla con las leyes. Eso es sencillo. Cumpla con las leyes y no va a tener dificultad. Una de las recomendaciones que daba un hombre aquí que viajaba por todo el mundo y mostrando las ciudades de diferentes lugares del mundo, decía: vea, cuando usted vaya, lleve pocas maletas. Cuando le sea requerido documentos o algo por un policía de cualquier parte del mundo, no lo desafíe. Así no le entienda. En otras palabras, no le diga groserías, aunque crea que no sabe español, de pronto sí lo sabe. O el mismo ademán le va a indicar. Así que sométase para que pueda vivir bien. El énfasis de aquí de Salomón es: mire, hay órdenes que se tienen que dar, hay autoridades que se tienen que obedecer. Hágalo bien, haga las cosas bien, porque eso lo lleva a que usted sea sabio. Me llama la atención, pastor, no sé si usted quiere comentar algo sobre el versículo 1. ¿Quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría no amarga, la sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Una persona sabia irradia como el Señor Jesucristo, que él irradiaba amor, paz, tranquilidad. Pero uno ve gente que se considera sabios y son amargados, resentidos, humillantes, son malas personas, pastor. Aún dentro de los ámbitos religiosos los encuentra uno que son tiranos, y eso no lo dice, la Biblia dice que ese es un fruto de la vida cristiana, ni del Espíritu, nada, ni del nuestro, ni del de Dios. Yo no sé entonces qué hacer con lo que dice aquí, cambio. Sí, pastor, fíjese que sobre todo las damas y los niños captan la personalidad. Podemos tener una personalidad fuerte, pero la gente sabe cuando mira a alguien que no le va a hacer daño y que no le va a dar un consejo malo. Mm, Hay gente que tiene mucho conocimiento, pastor Osvaldo, pero están encumbrados en fama, y es gente que desprecia a sus consiervos, a su prójimo, pero esos no son sabios, pastor. Eso es gente, bueno, ellos dicen que son sabios porque están en un lugar de prominencia, pero el momento en que menosprecia a su hermano, maltrata a su hermano, ya se salió de la sabiduría. Fíjese, a mí hay un texto que me gusta mucho. Dice: Dios es grande, pero Él no menosprecia a nadie. Oye la Sí, oración, se humilla con el humilde, y es Dios, pastor. Y a veces cuando yo veo gente encumbrada, a veces son políticos encumbrados, ¿no? Que no se les puede hablar, o líderes religiosos que no se les puede uno acercar. No, pues no, pastor. Hay otro espíritu, pues, como de autoritarismo, ¿no?
Pues yo no sé cómo me mire, pastor, mi rostro, si me resplandece o no me resplandece. Pero la Biblia dice que en el rostro le sale a la persona, y eso lo tienen que juzgar los demás, no uno mismo, ¿verdad? Cambio. Es algo para ir analizando que la persona sabia, que sabe, tiene conocimiento y sabe poner en práctica esos conocimientos. Luego, por supuesto que el obedecer es mejor que los sacrificios. Pastor, y es que obedecer cuesta. Al mismo Señor Jesucristo le costó, dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es bien tenaz esta cuestión. Me llama la atención el versículo número 3, estoy aquí en Dios habla hoy, dice, no salgas, hablando del rey, no salgas de su presencia con demasiada rapidez, no tome partes en asuntos malvados, porque él puede hacer lo que se le antoje. No conspire, no corra, no actúe, tiene que andar pianito. Por aquí se dice, al menos yo digo, hay que andar como gato ladrón. Vea, pastor, un gato puede caminar entre copas y da esos pasos tan bien puestos que no las tumba. Es bien, así nos toca a nosotros a veces, caminar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, como gato ladrón. Cambio. Sí, fíjese que mi padre me enseñó muy bien ese punto, pastor, porque él fue judicial, primero era guardia de seguridad, luego estudió un poquito de criminología en un instituto que apenas se estaba fundamentando aquí en Mexicali. Le daba clases un árabe, el señor Babun Charur, y pues lo trajo y comieron aquí, yo los escuchaba, ¿no? Dactiloscopía, mi padre tenía libros de criminología y los perfiles de los delincuentes. Y él después fue judicial federal y trató con autoridades, con narcotraficantes, todo eso. Y él me dijo, no, hijo, las gentes que están en la autoridad son puestas por Dios independientemente de su carácter. Y él me dijo, no te pongas picudo, ni con un servidor público, ni con un policía, mucho menos delante de un juez. Imagínese usted delante del magistrado, salir ahí, no, ya, y salir airado, no, calmado, porque está delante de una autoridad que si la autoridad quiere, le va a caer el peso de la ley o puede ser benevolente con usted. Entonces mi papá me decía, calmado el venado, no sea soberbio. Ellos tienen el sartén por el mango. Prácticamente lo que está diciendo aquí, ¿no, pastor? El rey va a hacer lo que él quiere. Pues, ¿cómo va a pelear uno contra el sistema, no? Eh, y realmente, pastor, son pocos los casos donde el sistema se te echa encima, porque sí, claro que hay casos de corrupción, pero cuando hay dinero de por medio, cuando hay cosas grandes así, pero un servidor público a veces te atiende de mala gana, pero pues tienen el poder. Entonces hay que ser sabios para no moverle el avispero, ¿no? Tú obtén tu trámite y vete muy contento a tu casa. ¿Para qué alegas? Cambio. Dios es sabio y de verdad que cuando uno hace caso a la palabra, le va bien. Aquí hay un texto que dice, al que cumple una orden no le pasará nada malo. Y el que es sabio entiende cuándo y cómo debe cumplirla. Eso decía mi padre, a ver, él me enseñaba, el que manda, manda, así mande mal. Si a usted no le parece, él está mandando y hágalo. Listo, eso es todo. Al que manda, manda. Y hay gente, sobre todo los muchachos, que no les gusta obedecer. Les están pagando, se comprometieron a hacer lo que les mandan, pero sin embargo, ya después dicen, no, es que no me gusta así, es que no quiero así. Eso es equivocado. Y lo tremendo es que sí, muchas veces son cristianos, dicen que yo no obedezco sino a Dios, yo a los hombres no tengo por qué obedecerlos. Eso es una mentira. Se está engañando él mismo. Eso no es cierto. Dice, si no ama a los que ve y si no obedece a los que ve, mucho menos al que no ve. Ese es bien, bien tenaz. Pastor, me gustaría que hiciera un comentario sobre el versículo número 8.
que le recuerda allí a uno de pronto cómo es la cuestión como tan efímera. Léase su amada versión y luego la comparamos y la comenta, por favor. Cambio. Amén. Mi Reina Valera dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No, pastor, llegado el día, adiós, mundo cruel, ya ahí no hay, ni siquiera las oraciones valen, ni siquiera las oraciones del hombre de Dios, el profeta de Dios sobre la tierra más agraciado y poderoso, no le van a valer porque ya está, es su día de partir. No le salvan oraciones, no le salvan armas, es una guerra que la va a perder y ni la impiedad, aunque se porte mal, lo va a librar ese día. Así que, pastor, mientras tengamos vida, hagamos lo que tenemos que hacer. Fíjese que yo he orado por gente que pensaba que se iba a morir y Dios la sanó y vivieron. Y otros que decíamos, no, él no se va a morir y se murieron de repente. Pero también he orado por gente que querían vivir y prometieron hacer cosas, pero cuando yo oré por ellos, el Espíritu de Dios me hizo sentir, no, él ya se va a morir, él ya se va a ir. Y se van. Porque llegado el día, no hay armas en esa guerra, pastor. Cambio. En esto dice el texto, en esta versión, la Dios habla hoy, no hay quien tenga poder sobre la vida como para retenerla, ni hay tampoco quien tenga poder sobre la muerte. No hay quien escape de esa batalla. Al malvado no le salvará su maldad. El versículo número 8 dice en la TLA, nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los malvados. Vea, el 8 NTV dice, nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Esa es una cosa bien bonita, porque a propósito que vamos a pasar a otra seccioncita que tiene que ver mucho con esto y dice, el juicio sobre los malvados. Porque en esa reflexión que hacía Salomón, de hombre, pero ¿cómo así que los malvados a veces parece? Le da a uno la impresión de que se salen con las suyas, pero no es así. Por eso el salmista tuvo que ir al templo y allí entendió la diferencia entre el bueno y el malo. En el Salmo 73 dice, hombre, los vi gordos, los vi como que no les pasa nada, los he oído blasfemar, están todo el tiempo bien, se pasean, les hace caso todo el mundo, les cree, y yo que vivo bien, como consagrado, lo único que hago es que me dan palo, me va muy mal. Y no entendí hasta que fui a la casa de Dios. Sí. A veces uno tampoco no entiende y se necesita sabiduría para mirar, y estos versículos del 10 al 13 nos ayudan a entender sobre el juicio de los malvados. Lo escuchamos en su amada versión, la Reina Valera. El hermano que vino aquí y dice, allá en España se utiliza únicamente la Reina Valera. ¿Usted se acuerda el pastor Pascual cómo defendía a la Reina Valera? Que la poesía, que el adorno, que las palabras. No, pues esto sería una afrenta. Eso es como, pastor, que algo mexicano, netamente mexicano, no se utilizara allá en México. Eso sería. Entonces le dije, bueno, hermano, pero es que él quiere una Biblia. Entonces le estaba aconsejando que la de LTA, que digo, no, tiene que ser 60 porque allá en España se utiliza únicamente la Reina Valera. Entonces, cada uno tiene lo suyo. Y usted, esa parte española que tiene, lo lleva a que ame su amada Biblia en versión antigua. Se la respetamos.
Bueno, escuchemos a ver, pastor, versículo 10 al 13. Antes de que lea, pastor, aquí saludamos a Salía Reyes Marcial. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ups, tendré que ser más cautelosa con lo de las leyes. Ah, bueno, ya le sirvieron a tu hermana. José Santos Espinosa Maraví está viendo el video. Alonso Franco, Valderrama, Olga Torres. Saludos, pastor, Dios les bendiga. Guillermo, Adriana La Bonita, Jorge Olea, Rogelio Martínez. Están viendo la emisión. Dice así, pastor, 10 al 11. Esto vi también, que los impíos sepultados vinieron aún en memoria, mas los que partieron del lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde con rectitud habían obrado. Esto también es vanidad, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Pastor, este texto del verso 11 yo lo tengo bien presente. Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal. Es hasta el 11, ¿verdad, pastor? Cambio. Bueno, le leo hasta el 13, pastor. Del 10 al 13, 12 y 13, por favor. Adelante. Ok, 12 y 13 dice, bien que el pecador haga mal 100 veces y le sea dilatado el castigo, con todo yo también sé que los que a Dios temen tendrán bien, los que temieran ante su presencia, y que el impío no tendrá bien, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no temió delante de la presencia de Dios. Amén. Cambio. Es que hay muchas preguntas que uno se hace y dice, hombre, pero es que a los malos como que les va mejor que a los que les servimos a Dios. Le leo en la TLA, dice, también he visto que sepultan con honores a gente malvada y que a la gente buena ni en su propio pueblo la recuerdan. Y esto tampoco tiene sentido. Ah, ya. Cuando al malvado, cuando al malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. Tal vez haya gente malvada que peque y vuelva a pecar y viva muchos años, pero yo sé que no les irá bien ni vivirán mucho tiempo. Pasarán por la vida como una sombra porque no respetan a Dios. En cambio, a quienes aman y obedecen a Dios les irá mejor. Le leo en la NTV. He visto que hay malvados que reciben honores en su entierro. Sin embargo, eran los mismos que frecuentaban el templo. Y hoy se les alaba en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Eso tampoco tiene sentido. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios. Los malvados no prosperarán porque no temen a Dios. Sus días nunca se prolongarán como lo hacen las sombras del anochecer. Pastor, ya que cuando yo fui por allá casi a todos los que me presentaba, inmediatamente recordaban las narconovelas que transmiten por televisión. Este versículo número 10 es el fiel cumplimiento de lo que pasó con Pablo Escobar. Dice aquí, he visto que hay malvados que reciben honores en su entierro. Mire, pastor, la multitud de gente que va o que fue a ese entierro. Y hace poco a otro que mataron, increíble la cantidad de gente. Sin embargo, eran los mismos que frecuentaban el templo. Como cosa extraña, y ahí es donde la gente debe entender la diferencia entre religión y vida cristiana, que es totalmente diferente, son muy dados. Por ejemplo, este hombre regaló
dinero, finca y no sé qué más, a un sacerdote aquí muy conocido que tiene una fundación que se llama Minuto de Dios. Y era, según él, muy creyente, pero no miraba la discrepancia que había, el contraste que había entre de pronto ir a comulgar y llenar un carro de pólvora en una ocasión que puso un carro con 300 y pico de kilos de pólvora para desbaratar en esa época el DAS y carros bombas a diestra y siniestra. Eso es lo que Dios hace que el ser humano entienda a Jesucristo. Y dice que, y hoy se les alaba en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Eso tampoco tiene sentido. Pastor, ahí es donde se necesita de verdad que entender que tarde o temprano el juicio de Dios vendrá. Y me llama la atención aquí que muchos cuando no son castigados a tiempo, entonces continúan, mucha gente continúa y dice que aunque vivan y años, no les irá bien y que a los malvados no prosperan y que se les acorta la vida y esa es una gran verdad. Cambio. Sí, pastor, lamentablemente puedo decir lo mismo acá con los narcos de México, tienen sus narcocorridos y la gente sabe que no está normal el asunto, por eso dicen el tristemente célebre, el Sí. tristemente célebre fulano de tal, sí, porque era un matón famoso y ahora le cantan y es célebre, ¿no? Es la noticia, el morbo, pastor, de la gente. Y la persona que anduvo ayudando y que anduvo, daba de comer a los pobres y quedan olvidados ahí. Pero siempre te será recompensado en la resurrección, dice la Biblia, ¿no? Aquí estamos muertos hoy si vuestra vida está escondida en Cristo. Se va a manifestar lo que nos va a dar el Señor en la otra vida. Y pastor, y aquí este verso el verso 11, porque no rápido cae el juicio sobre el pecador. Mire, es lo que la gente no entiende y a veces los hermanos en Cristo tampoco. Dios no es como nosotros, pastor. Él es uno de sus atributos, Él es grande en amor y misericordia. Y luego dice que es lento para la ira. Si yo fuera Dios, yo ya me hubiera ejecutado a los malos, Ay, pastor, créame. Sí, tipo Hitler, ¿no? Vamos a hacerlos jabón a todos los malvados. No, Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Y entonces pasan los años y la gente se queja, no, pues a este le va re bien. ¿Y dónde está Dios? No saben que el Padre Celestial está tratando con cada persona hasta que llenan la medida de su maldad. Por ejemplo, dice allá tratando del amorreo, del Jebuseo y el amorreo, dice, el clamor ha venido de estas naciones y veré a ver si ya llenaron su medida, ¿no? Los voy a desarraigar. Hay un punto donde el Señor dice, hasta aquí llegaste. Pero como no, en cuanto peca la persona, no le cae el juicio, pues dice, no, no me pasa nada, voy a seguir pecando. Y los otros que no pecan dicen, pues en vano le he servido al Señor y este ingrato le va bien, pero no saben que están mediando la misericordia, la lentitud, de la, de la magnanimidad del Señor. La palabra magnánimo es grande de ánimo, ¿no? El Señor es magnánimo. Entonces, y eso pasa también con los ministerios, pastor. Un hombre de Dios que echa fuera demonios, hace milagros, de repente empieza a adulterar. Se le sabe que anda mal, pero él sigue echando fuera demonios, haciendo milagros y anda en adulterio. Eso yo lo he visto, pastor, y la gente dice, pero ¿por qué el Espíritu Santo lo sigue apoyando? No es que lo esté apoyando a él, sino que la misericordia de Dios, la lentitud de la ira de Dios, y dice uno, no es el Espíritu de Dios, no, sí es, pero ese hombre de Dios, esa mujer de Dios están en un proceso de espera de restauración. Mire, se le dijo a Jezabel, dice, esta fornica enseña a mis siervos a comer cosas
sacrificaras a los ídolos, pero dice ahí, yo le he dado tiempo que se arrepienta. Pues en ese tiempo que se le da, que pueden ser años, nosotros nos quejamos y decimos, ¿por qué Dios lo sigue usando? Y nos confundimos, porque Dios le está dando tiempo, Él conoce los corazones. Sin embargo, pastor, dice aquí, que aunque pequen 100 veces y les sea dilatado el castigo, si no se arrepiente, miren, se lo van a escabechar. Dios no puede ser burlado. Pastor, llegó el momento de abrir el micrófono. ¿Qué le parece si abro micrófono? Señor. De una vez lo voy a abrir con su permiso. Hermanos de la sala, Adelante. ¿alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere preguntar de estos puntos? Adelante, cambio. Vamos a ver si se animan, pastor. Vamos a ver quién quiere comentar. Entre tanto, saludamos a Héctor Yáñez. A ver. Muy buenas tardes, pastores. Saludos y bendiciones. Aquí a la escucha del tema, excelente tema el que están compartiendo pastores. Acá estoy a la escucha, cayendo bastante lluvia para acá, para mi país, Panamá, pero a la escucha. Bendiciones. Cambio. Pastor, tenemos parte del staff técnico aquí, nuestra fiel coordinadora internacional, Danitza Rodríguez desde Panamá. Bonito país, el país de las aguas. Y el ángel de la guarda, el ángel benefactor, el pastor Héctor Yáñez, que está aquí en la misión en vivo. Gracias, Dani, por el saludo. Vamos a ver quién más en sala quiere hacer uso de la palabra. Micrófono abierto. Cambio. A ver, otro más, pastor, que se anime. Vamos a ver. Saludos, hermano Osvaldo, hermano Gamaliel, de acá de Mount Lake. Dios les bendiga. Bueno el tema, cambio. Mire, pastor, habló el ángel benefactor, el hermano Yáñez, que bueno. Sí, es un tema muy interesante, estos versos. Finalmente, la tercera vez, ¿quién en sala saluda, reporta sintonía? Cambio. A ver si logramos el tercero, pastor, y enseguida sigue usted. Vamos a ver. Bueno, redimamos el tiempo. Ahí está el saludo de Danitza, pastor, y se oía la lluvia al fondo. Y nuestro hermano Yáñez, adelante. Cambio. Bueno, para saludar aquí a Osiel Bernardo, saludo a John Ortiz y por supuesto a nuestro hermano Héctor Ñáñez. Pues pastor, gracias a Dios por la palabra que nos va mostrando. Yo a veces digo, uno lee la Biblia y no le da la aplicación que debe darle. Por ejemplo, yo la leí muchas veces, me gustaba el libro de Eclesiastés por lo filosófico, ¿no? Pero no lo miraba como un manual de instrucción para mi vida, más bien, sino este hombre estudió y llegó a estas conclusiones, pero fue para él. Hoy ya lo veo, ahora, en este tiempo, en estos años, lo veo como un manual de instrucción para mi vida. Como cuando usted se sienta y me dice, mire, pastor, aquí en México tiene que usted hacer de esta manera. Si yo me fuera para México, usted me instruiría y me dice, mire, aquí se vive así. Claro. Estos son los peligros, esto es lo que usted puede hacer, esto es lo que no puede hacer. Igual cuando usted venga a Colombia. Si viene a Cali, mire, tengo que mostrarle la ciudad, todo lo que se puede mostrar. Tenemos un lugar que hay un Cristo, es una copia del que hay en Río de Janeiro, así todo grandete, y se llama Cristo Rey. Y al otro lado hay otra montaña que se llama Las Tres Cruces. Desde allí puede uno divisar la ciudad total, toda la puede ver, la ciudad de Cali. Pero hay otra cosa muy diferente cuando ya uno se baja y la puede recorrer en el carro de norte a sur, de oriente a occidente, pero muy diferente cuando se baja y la camina, ya a pie, es que la cosa cambia. Entonces, desde cierto sitio uno está libre de cualquier problema. En el carro ya tiene tal vez dificultad que lo puedan estrellar, atracar, los trancones, tacos, como le llamen. Y a pie pues se hace mucho más sensible. Igual sucede
en la vida cristiana. Uno va encontrando aquellas instrucciones, unas que son grandes, otras medianas, otras pequeñas, pero que a fin y a cabo pues son necesarias en nuestra vida. Yo creo que alcanzamos a tratar lo que está titulado aquí en el bosquejito que vamos siguiendo, Las injusticias de la vida, capítulo 8, versículo 14 y 15. Pastor, escucho su versión, capítulo 8, versículo 14 y 15. Y dice así: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acaece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Ahí está la historia de Job, ¿no? Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le dio debajo del sol. Otra vez vuelve a la conclusión, pastor. Lo escuchamos, cambio. Bueno, aquí está. Dice, en este mundo pasan cosas que no tienen sentido. Podría decir, estoy leyéndole la TLA. Llega el refuerzo del café, pastores. La media hora, aquí se da el cambio para los oyentes y el retanqueo del pocillo para más café. Bueno. En este mundo pasan cosas que no tienen sentido. A la gente buena le va como si fuera mala y a la gente mala le va como si fuera buena. Yo digo que esto no tiene sentido. Por eso digo, a pasarla bien en esta vida que Dios nos ha dado. Lo mejor que podemos hacer es comer, beber, divertirnos. Eso es lo único que nos queda después de mucho trabajar. Le leo la NTV. La NTV dice, y eso no es todo lo que carece de sentido en nuestro mundo. En esta vida, a las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas y a las malvadas como si fueran buenas. Eso no tiene ningún sentido. Entonces sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. De ese modo, tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que Dios les da bajo el sol. Entonces, uno siempre se pregunta, bueno, pero este hombre es buena persona, este hombre, esta mujer es un buen creyente, ¿por qué tiene tantos problemas? Es más, a veces cuando no había entregado su vida a Dios, cuando no le servía al Señor, le iba mejor que a veces en la parte social. Y viene a la iglesia y pareciera que le cayera una situación tremenda opuesta. Eso sucede, eso pasa y eso puede acontecer. Y Dios es un Dios de propósitos. Saludo, bueno, al pastor Alonso Franco, a Rosy Sánchez Pérez, un saludo cordial, a Milena Izquierdo, ella es hija de pastor, esposa de pastor, son como una familia de servirle al Señor. Y aquí también comenzamos a encontrar, como allá en México, generaciones. Fui a una de las iglesias que visitamos y pregunté, ¿cuántos aquí fueron católicos? No había. Pastor, me sorprendió. No habían, todos eran nacidos ya dentro de la vida cristiana, de hijos de cristianos. Y nos planteamos muchas cosas, pero yo creo que para todos es conocido esa pregunta que uno dice, pero ¿por qué a los malos les va como bien y a los buenos como mal? Yo creo que eso está. Pero el consejo está, vea joven, por alguna razón eso va a suceder, así que haga 3 cosas bien importantes. Coma, beba, disfrute de la vida, porque se pone a pensar y a mirar todo eso y se amarga. Cambio. Sí, sí, pastor. Aparte que hay mucho misterio. Bueno, mira, hablando de una aplicación práctica para nosotros,
sabemos, dice el apóstol, no lo creemos o lo sospechamos, no, sabemos, dice, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Vemos la aflicción de Job, pastor, tenía 30,000 ovejas, 10,000 camellos, 10,000 juntas de bueyes. Al final le dan el doble. Hacemos la suma y vemos que le dan exactamente el doble. No sé si se le quedó la misma señora, pero tuvo más hijas, dice, y que no se hallaron hijas más bonitas que las hijas de Job en toda la tierra. Una se llamó Frasco de Perfumes, otra se llamó Acacia y otra Paloma. Kerena Push y Cesia y Jemima, ¿no? Del hebreo. Quizás si Job hubiese sabido que le iban a dar el doble, se aventaba el tiro, aunque estuvo muy duro. Pastor, a veces es que Dios te está probando, a veces es el enemigo, a veces tu padre hizo una injusticia y bueno, hay consecuencias. Bueno, hay tanto misterio en esto, pero a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Así que nosotros, pero esto de, por tanto, mejor come y bebe, mire que mi esposa y yo hemos estado repasando las tacitas de café del libro de Eclesiastés y esta certera conclusión. Te voy a contar una aplicación práctica. Siempre que vamos a Estados Unidos hay un restaurante que se llama el Denny's. Y hay un desayuno muy bueno con unas salchichas así especiales, bien ricas, que yo investigué qué marca eran y todo. No, pues son caras, ¿no? En los mercados comunes aquí no las conseguimos. Pero siempre se me había quedado la idea de conseguirlas porque me gustaría desayunar con esas salchichitas. Ya las encontré, pastor, y como dice aquí, come y bebe, dijo mi esposa, bueno, pues vamos a sacar una membresía aquí en esta tienda cara y vamos a comer salchichitas, hombre, ¿qué tal si nos morimos mañana? Vamos a darnos ese gusto, dijo mi esposa. Pues vamos, así que voy a ir, pastor. Voy a ir a sacar esa membresía que está un poquito cara, pero ahí venden cosas que no encuentra. Y voy a comer salchichas, porque así dice el sabio Salomón, come y bebe. Es el producto de tu trabajo. Cambio. Bueno, número uno, yo creo que la esposa era otra. Ya después discutimos por qué la esposa otra y no la misma. Y número dos, me felicita a su esposa aquí delante de todos porque es una muy, pero muy buena decisión de tomar tiempo para compartir y para disfrutar. Al fin y al cabo, pues han cumplido una labor espiritual de llevar gente a Dios, que no es fácil, usted lo sabe, de un par de hijos, sacarlos adelante que ya están para que se defiendan, para que vuelen solos y que tienen el tiempo. Y es ahora, pastor, por eso nos toca ir a Israel. Y le comento, yo basado en este repaso que estamos haciendo de este libro de Eclesiastés he cambiado y he vuelto a establecer orden de prioridades. Y una de las prioridades es disfrutar el tiempo, por supuesto, con Dios. Eso hay que hacerlo. Y meter a Dios en todo lo que nosotros estemos haciendo, aunque parezca como fanatismo. Yo creo que Dios debe estar en todo lo que hagamos, en todo. Pero de buscar más tiempo para estar con mi esposa y con mis niñas. Un pastor me dijo, ojalá todos tuviéramos el privilegio que usted tiene, que siendo viejo, tiene esa niña chiquitica, usted sabe, me decía él, usted sabe lo que yo sentiría tener un niño, una niña, un niño de la mano así chiquito y que no es mi nieto, ni mi sobrino, ni prestado, sino mi hijo. Usted sabe el privilegio de ese por bien servido, porque pues yo decía, Señor, ¿y yo cómo hago? Ya estoy viejo para levantar estas niñitas y para, no, uno piensa en el futuro y en todas esas cosas. Y me tiró las orejas, dijo, usted siéntase privilegiado de tener ese gran privilegio. Y digo yo, de verdad, tengo hijos grandes, casados, con hijos, tengo nietos, tengo bisnietos y tengo chiquiticos. No, pastor, estoy hecho, tengo que disfrutar del tiempo. ¿Cómo lo hago? Comiendo, bebiendo y disfrutando de la vida. A nosotros con la esposa nos gusta viajar
y en el viaje que hacemos, descubrir esas comidas que son muy de la región, lo típico de cada lugar, y es algo bien especial y bien bonito. Yo antes solamente pensaba que de día y de noche tendría que estar predicando, tendría que estar... No, pastor, no, eso no lo hizo ni el Señor Jesucristo, porque nosotros encontramos que el Señor Jesucristo dijo, a ver, estamos cansados, vamos a descansar. Y buscó un lugar solitario donde él pudiera estar con sus discípulos para descansar, para reposar. Además es una buena enseñanza cuando les dijo, bueno, vamos al otro lado del mar, allá del lago, y se acostó a dormir, que fue cuando los cogió la tempestad, ¿no? Estaba durmiendo, no era que andaba allí como sobreprotegiendo, como la gallinita con los pollos corriendo y busca el uno, y no, 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 el Señor descansaba, y esos patrones tenemos nosotros que tenerlos en cuenta en nuestro diario vivir. A veces sentimos que tomar un tiempo de descanso es pecado, es malo. No, Dios de por sí obligatoriamente nos mandaba descansar un día, por ley. O descansan o se mueren. Fíjese el que salió a recogerle y el día de reposo. Fíjese el que se puso a recoger el maná, que no, que yo voy a recoger más. Dijo, no, Señor, es la medida. La otra se le pudrió. Y el Señor Jesús en el Padre Nuestro nos dice, danos el pan de cada día. Yo creo en la provisión de Dios, en los propósitos de Dios, y que vamos a Israel. Yo creo que el Señor nos va a dar esa gran oportunidad. Ahí nos vamos a juntar con Yáñez, Sí. con otros pastores allá de México, y de pronto hasta el pastor Alonso Franco diga, me sumo. ¿Y qué tal un grupito ahí de pastores allá ya sacándonos fotos frente al lago? Averiguando dónde fue que el Señor estuvo comiendo pez después de resucitado, un pescado asadito allí con pan. No, pastor, esa es parte de la vida que Dios nos enseña a través de este libro. Cambio. Amén. Mira, aquí está mi amigo Jesús Moreno, que me lo gané para Cristo desde la prepa y ahora es ministro con nosotros, le toca predicar el domingo. Así que, Shui, ya sabes, voy a comprar salchichas finas de la Costco para invitarte a desayunar. La hermana Rosy también va a comer estas salchichas finas cuando nos visite. Pues de todos modos nos vamos a morir, pastor, comamos y bebamos. Saludo a la hermana Josefina Irazoki. Sí, pastor, ahí está, Dios nos va a conceder, Dios nos va a abrir puertas. No cabe duda que la filosofía, por llamarlo de alguna manera, de Salomón es certera y más adelante nos dirá, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro donde tú vas no hay obra, ni sabiduría, ni ciencia. Entonces comamos y bebamos, hagamos lo que está de nuestra parte, pastor, y vamos a seguir haciendo la obra del Señor y también disfrutar de la vida. Tenemos 10 minutitos, 7 minutos. No sé si gusta que avancemos a la siguiente parte. Cambio. Sí, pastor, ya que terminaríamos con el versículo 16 y 17, los caminos inescrutables de Dios, versículo 16 y 17, y quedaríamos pendientes de la muerte es inevitable al justo y al malo. Es que allí dice, pero ¿cómo es que se muere un santo hombre y se muere un malo y a todos como por igual? Eso es como injusticia de Dios. No, Señor. Pero miremos aquí en los caminos inescrutables de Dios, capítulo 8, versículo 16 y 17. Cambio. Dice así, yo pues di mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. No, pastor, hombre, ¿cómo es posible? Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la sabe, no por eso podrá alcanzarla. No, pastor, aquí en este mundo hay muchas cosas que hacer. Voy a hacer mi comentario y luego le dejo al final el comentario. Pastor,
no es posible vivir así y que ni siquiera podamos dormir. Mire, ahorita en su comentario me ayuda a puntualizar los placeres fundamentales que Dios le dio al hombre es comer, beber, gozarse con la mujer de su mocedad, o sea, la cuestión sexual, que es maravillosa, y también el dormir, pastor, el descansar. La Biblia dice, uno de los primeros salmos que yo me aprendí, que fueron dos, mi madre me enseñó este primer salmo, antes de dormir, todas las noches. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Y para levantarme, me enseñó el Salmo 3:1. Yo me acosté y me dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No es el 3:1, pero es yo me acosté, me dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. El sueño es necesario y es un gran placer también, pastor, una buena siesta, hombre, cuando se amerita. ¿Cómo es posible que el sabio diga, hay gente que ni de noche ni de día ve sueño? No, pastor, esto no es vida. Le dejo al final comentario porque se nos ha acabado el tiempo. Pero claro, hablé de los placeres humanos comunes, ¿no? No se compara ya con comer la palabra de Dios, recibir la salvación por gracia, la presencia maravillosa del Señor, todo esto. Pero yo hablaba de los placeres legítimos debajo del sol. Cambio. Sí, hay lo que corresponde a la parte espiritual, pero el mismo apóstol Pablo dice, ¿cómo es lo espiritual o lo espiritual? Pero aquí estamos hablando de cómo un hijo de Dios, cómo los hijos de Dios tenemos que vivir en este mundo, sin dejarnos amargar, sin dejarnos resentir. Hoy miraba por ahí un video de unas peleas de cristianos y tanta cosa maluca. Y esto es porque a veces se nos olvida lo que Dios dice, lo que Dios nos manda. Y hay gente que se le olvida que se tiene que morir, pastor. Hay gente que comienza a acumular sin compartir con su propia familia, sin compartir con sus hijos, con su esposa, sin compartir a veces en la iglesia para la obra de Dios. Eso, y es gente que no se piensa morir. La TLA dice el versículo 16, tanto me dediqué a observar todo lo que se hacía en este mundo y trataba de entender lo que es la sabiduría, que ni de noche ni de día podía dormir. Fue así como vi todo lo que Dios ha hecho en este mundo y que es algo que jamás podremos comprender, aunque tratemos de hallarle algún sentido, no se lo encontraremos. Y aunque haya algún sabio que crea entenderlo, en realidad no podrá comprender. Esto es Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas, ahí están. Las otras pertenecen a Dios. Y fíjese que él dice estamos hablando aquí sobre los caminos o las cosas inescrutables. Dios siempre se va a reservar. Yo no sé cuándo tendremos aquí la oportunidad de traer al ingeniero Humberto Ríos, y ese hombre sabe tantas cosas por allá de telescopios que están en satélites, que están con unas capacidades, le hablan a uno de todos esos descubrimientos, mire lo que está sucediendo. El domingo él me decía, mire que están dándose unas explosiones solares que van a afectar la Tierra. Y él, como trabaja en comunicación en emisoras, dice, estamos teniendo problemas con la transmisión vía satélite y con los enlaces, que es lo que lleva la voz de una emisora a otra, por esas explosiones solares. Y decía, aquí nosotros vamos a experimentar donde las cuerdas de energía se van a cargar tanto que van a explotar los transformadores. Van a explotar los transformadores. Uno siempre ve eso como para el futuro, pastor, como lejos. ¿Cuál sería mi sorpresa que el día martes, sí, venía con mi esposa
y justo unas 2 cuadras antes de nosotros llegar al lugar, explotaba un transformador y se prendía en llamas. Eso a causa de las explosiones solares que están. Pero me dijo algo que a usted y a mí nos concierne. Dice, mire, Dios nos tiene cubiertos en una capa y nos protege, pero puede llegar el día donde una explosión solar va a dejar a la Tierra sin energía solar, va a dejar a la Tierra sin televisión, sin radios, sin teléfonos. Quedamos otra vez en cero, pastor. Y él me decía, todos aquellos que se están acostumbrando a la Biblia electrónica, al tener la Biblia, dígales que es mejor que vayan adquiriendo una Biblia de papel, porque los grandes científicos están guardando la información en algo que los rayos o las explosiones solares no acaben con eso. Y definitivamente toda esa tecnología que hay no es tan segura. Y lo mejor que uno puede tener entonces en mente es el papelito allí. Fíjese cuántos años se ha preservado con los papiros, con los pergaminos, con las vitelas, bueno, comenzó con las tablas de barro. Y hoy tenemos el papel. Así que de todas maneras, vea, atrás, a ver, por este lado, hay un poco de Biblias, ahí las tengo por si acaso, pastor, por si acaso. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo y que cada día va descubriendo, va descubriendo. Nosotros, ya termino, uy, me pasé, pero esto está bueno. Nosotros estuvimos a punto de una gran catástrofe de un planeta que bajó y le dio la vuelta al Sol, pastor. Estuvo a 300.000 kilómetros de la Tierra y no hizo daño a la Tierra porque no lo hizo así alrededor, sino lo hizo de arriba hacia abajo. Ya dio la vuelta y se fue nuevamente y cesó el peligro. Por eso debemos de comer, beber, disfrutar y servirle a Dios. Desde Cali, Colombia, saludo cordial, abrazo fraternal. Hasta la próxima. Cambio. Este fue el pastor Osvaldo desde Cali, Colombia, comentando el libro de Eclesiastés con gran acierto para la vida práctica, pastor. Siempre en la tacita de café le dejará a usted una aplicación práctica. Vaya y compre salchichas caras, coma y beba, haga el viaje, disfrute, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias. Amén. Hasta mañana.